buenos días para todos. Uy, ¿qué pasó ahí? Espere, otra vez. Muy buenos días. Eso. Saludadores y felices porque no dormimos juntos. Amén. Sean todos bienvenidos. Muy buenos días para todos. Qué rico verles nuevamente. Vamos acomodándonos para la palabra del día de hoy. Quiero pedirle un favor grande. Quiero pedirle un favor grande y es que, por favor, pueda revisar que de verdad su teléfono esté en silencio. ¿Sí? Para que no tengamos interrupciones durante la predicación, para que usted evite recibir llamadas en este momento. En el culto no recibimos llamadas, estamos es para la palabra. Amén. Entonces le quiero pedir ese favor, que usted pueda poner en silencio, apáguelo por una horita que no nos comuniquemos, no pasa nada, ¿cierto? Ya ahorita después nos siguen cobrando la plata que les debemos, ya eso no importa. Ok, muy bien. Antes de ir a la palabra, quiero contarle que para el sábado 21 de septiembre vamos a tener una celebración muy especial para los caballeros, para los caballeros. Así que los caballeros de nuestra iglesia están súper invitados a esa celebración. Ellas se quedan en la casa por el sábado, por el sábado. El domingo ya viene. Queremos tener un espacio con ellos. Hemos tenido, les cuento para que lo sepamos, la dinámica. Eh, Tratamos de que cada mes podamos ser relevantes con un grupo homogéneo. Entonces, en el mes de junio celebramos el mes de la familia, en el mes de julio celebramos o tuvimos una celebración especial dirigida a mujeres, en agosto tuvimos una celebración especial para los adultos mayores y en este mes de septiembre vamos a tener una celebración para los caballeros. Amén. Entonces, quiero pedirles que asistan, porque qué camello invitar a un caballero a un culto. No es tan fácil. Pero si los invitamos a ver fútbol, gloria a Dios, ¿sí o no? Entonces, realmente queremos pedirles ese grande favor de que podamos venir. En segundo lugar, y antes de ir a la palabra, también es importante para mí contarles que esta semana para mí fue muy gratificante. Estuve muy, muy agradecido con el Señor porque de repente llego aquí a la iglesia y me doy cuenta de que nos hemos estado moviendo entregando ayudas sociales a personas que necesitan. Hemos estado entregando mercados, hemos estado entregando ropa en buen estado, hemos estado entregando enseres, cosas de la casa que hermanitos desde su corazón han donado, que ya de pronto no usan, pero que están en buen estado y que le sirven a alguien que de pronto lo necesita. Quiero contarle que ha sido una bendición. Y quiero agradecerle, contarle para que usted lo sepa y agradecerle a todos esos hermanos que desde su voluntad, desde su corazón, desde lo que han podido, han traído donativos a la iglesia y de esa forma hemos podido bendecir a personas que lo necesitan. Amén. Lo he dicho en varios momentos de la iglesia, oramos al Señor por ganar almas, pero ¿y los cuerpos? ¿Sí o no? ¿Y los cuerpos? Los cuerpos que también necesitan, que están pasando necesidades, la idea también es responder a esas necesidades. Amén. Así que le agradezco, gracias por dejarse usar por el Señor de esa manera y le invito a que si el Señor pone en su corazón seguir haciéndolo, hágalo porque hemos bendecido a mucha gente. Amén. Muy bien, ahora sí, ¿listos para la palabra de hoy? Muy bien. No, en serio, ¿está listo? Ay, Dios mío. Bueno, de entrada le tengo que decir una cosa. Prométame que después de este mensaje usted vuelve a la iglesia. ¿Sí? Tocar, don John, hágame un favor, me tomo una foto para mirar quiénes dijeron que sí, para que después, bueno, para después llamarlos. Sí, que levanten la... Bien. Señores y señores, quiero hablarles hoy de un tema que particularmente sucede entre padres e hijos. Y entre hijos y padres. Es el tema particular que todos hemos vivido y sentido, que a veces no hablamos de él porque es obvio. Porque lo sentimos vivir en la casa, en la familia. Todo aquel que ha pertenecido a una casa, que ha vivido con padres, se sentirá identificado con esto. Y es sentir que los mismos que cuidan también castigan. ¿Sí la está cogiendo o no la está cogiendo? Que los mismos que nos dan de comer nos corrigen. Que los mismos que nos han acariciado y nos han cuchicheado y nos han besado la frente con actos de amor,
también nos han dado correa, nos han sacado dolor. Esas mismas manos que han acariciado también han corregido. No digamos golpeado porque estamos con la generación millennial, pero los de 1900, levanten la mano en los 1900, muy orgullosamente, que nos criaron a palo y aquí estamos, gloria a Dios, vivos, fuertes, amén. Amén. En el buen sentido de la palabra. Hacemos la aclaración porque también no estamos a favor de los golpes y la violencia. Pero definitivamente todos vivimos esa situación. Las mismas manos que nos acariciaron, nos amaron, nos curaron, también nos castigaron. Los mismos que nos cuidaron y nos alimentaron, también nos corrigieron y nos disciplinaron. Y yo creo que todos aquí hemos vivido esa situación. En la psicología se dice lo siguiente, que los padres son las personas a las que primero un ser humano ama, pero también a las que primero un ser humano odia. ¿Aló? ¿Usted me está escuchando? ¿Por qué? Porque usted siente el amor, pero también va a llegar el punto donde usted va a sentir rabia hacia esas mismas personas. Y es una naturalidad en esas relaciones. Para 1991, en Colombia se publicó un libro del pastor inglés Glyn Evans, un libro que lamentablemente ya no sale. Un libro que he tratado de buscar, si alguien de pronto lo llega a encontrar en algún lugar, en alguna biblioteca, me cuenta para comprarlo. Porque es un libro muy bueno, he escuchado muy buenas cosas de él. En algún momento lo tuve en mis manos, pude leer algunas páginas. El libro se titula Mi amado adversario. Se llama así. Y este pastor escribe en este libro la realidad y está dirigido para aquellos que en momentos han sentido que Dios se ha comportado como un adversario. Es más, en el libro, él escribe una corta oración acerca de lo que le impulsa a escribir este libro y él ora al Señor y dice: Señor, ¿por qué a veces siento que te comportas como mi adversario? Entonces él usa ejemplos bíblicos donde Dios, el mismo que ha bendecido, el mismo que ha dado, el mismo que ha protegido y ha provisto, también ha tenido que servir de corregidor. El mismo que ha dado de comer, que ha dado salvación, es el mismo que ha tenido que también dictaminar juicios. Entonces él usa varios ejemplos en su libro, este pastor que le cuento, de este libro llamado Mi amado adversario. Por ejemplo, uno muy cotidiano es el de Jacob, cuando Jacob lucha contra Dios. ¿Se acuerda? Una noche que pasó luchando contra un ángel, ángel de Jehová, y al final el ángel le dice: has luchado contra Dios. Paradójica la historia. Pero también descubrimos a un Moisés en la Biblia que después de que es llamado en Éxodo capítulo 3, en Éxodo capítulo 4 la Biblia dice que el Señor le salió al encuentro y quiso asesinarlo. Dios, el mismo que lo había llamado. ¿Cómo así? Sí, porque a Moisés se le había olvidado cumplir con el pacto de circuncidar a su hijo. Entonces Dios, el mismo que lo había llamado, también sirvió para ser el mismo en que casi le quita su vida. Sucede con Josué en el libro de Josué. Josué por un instante ve a un ángel, dice la Biblia, con una espada desenvainada, es decir, que la tenía lista para la batalla. Y entonces Josué le pregunta, le dice, porque Josué está peleando contra una nación, Josué es del pueblo del Señor, y le pregunta al ángel y le dice: ¿estás con nosotros o en contra? Y él le responde así: ni en contra ni con ustedes, yo estoy a favor del Dios de los ejércitos. Y la espada desenvainada era para mirar si Josué iba a atacar o qué iba a hacer. Hay otros ejemplos en la Biblia, también más espirituales, como por ejemplo la cotidianidad del pueblo de Israel, donde falló tanto que el mismo Dios que los bendijo y los salvó muchas veces, también fue el mismo Dios que los castigó. Y también encontramos otros ejemplos, como el ejemplo del famoso David. El famoso David de la Biblia, el hombre de Dios que el Señor llama, que el Señor unge, pero que Dios lo matricula en un desierto por 10 años, que tiene que estar huyendo. Y un día, cuando ya es rey, David falla
Y ese mismo Dios que dijo que estaría con él, ahora está en contra de él. Y le manda un profeta llamado Natán para confrontarlo y para decirle: estoy en contra tuya y no estoy de acuerdo con lo que hiciste. El mismo Dios que lo llamó es el mismo Dios que le envía un profeta a Natán para decirle: no estoy a tu favor. Y David tiene que ver cómo Dios permite que 4 hijos de él mueran a consecuencia de su error. El mismo Dios que lo llamó y lo bendijo fue el mismo Dios que lo disciplinó y lo castigó. Señoras y señores, de esto quiero hablarles hoy. Quiero hablarles de ese Señor, Dios Todopoderoso, que también está en la Biblia, que nos ha amado, que nos ha salvado, que nos ha bendecido, que nos ha provisto, que no ha dejado de mirarte con amor, pero que muchas veces ha tenido que servir también de adversario tuyo, que muchas veces ha tenido que estar no a favor tuyo, sino en contra. Y le voy a decir de antemano, mi hermano, yo sé que no es fácil digerir esto. Por eso le dije desde el principio que por favor, después de este mensaje, no se fuera a ir de la iglesia. Hay una nación en la Biblia en particular que vivió esta situación que le estoy mencionando. De esa nación, cuando se predica de ella, casi siempre se hace alusión o mención a lo bueno que fue Dios con ellos, porque Dios fue bueno con ellos, los perdonó, los ayudó, los bendijo después de que el Señor vio arrepentimiento. Pero esta nación, después de unos años, vuelve a pecar, vuelve a fallar, vuelve a la arrogancia, y entonces Dios ya no se presenta desde los atributos de perdón, de misericordia y de amor, sino desde los atributos de juez y de castigador. Y esta nación tuvo que aprender que no solo podían conceptualizar a Dios por lo bueno que era, no solo podían decir: Dios es solo bueno, es solo misericordioso, es solo amoroso. Dios también se aira, Dios también se enoja, Dios también castiga, Dios también dice: mía es la venganza. Esta nación, señoras y señores, es la nación de los asirios, la famosa ciudad de Nínive. Y Nínive es una nación que, cuando hemos escuchado la palabra de Dios predicándonos acerca de Nínive, ¿acaso no hemos escuchado a Jonás yendo a proclamar un mensaje de arrepentimiento y que Nínive fue perdonada? Pero ¿sabías tú que 150 años después Dios levantó a otro profeta para ya no presentarse como perdonador, sino como juez? Duro, estricto. No se esperaban un Dios así. Y qué oportuno es hablarle a la iglesia acerca de esto, porque la iglesia de Cristo ha cometido un error, y es solo pensar que Dios es solo bueno, es solo misericordioso, es solo amor, pasa por alto siempre todas las cosas, no se entiende en todas las embarradas. Qué bueno es recordarle a la iglesia que la Biblia también habla de un Dios que se enoja. ¿De verdad usted va a volver después de esto? Mi hermano, entonces Dios levanta a un profeta para hablarle acerca de lo que también es Dios a una nación que solo ha experimentado cosas buenas, porque se ha portado mal. Llegó la hora de que experimenten un Dios con carácter. Y esta nación es Nínive a través del profeta desconocido, muy desconocido, el profeta Nahum. ¿Había escuchado el profeta Nahum? Después de Miqueas, antes de Habacuc, 3 capítulos. Un hombre desconocido, solo se dice que era de Escol, y hasta el día de hoy los teólogos que trabajan en la arqueología no dan con el lugar. No se sabe quién era realmente Nahum, de dónde era. Lo que sabemos es que lo que él profetizó acerca de Nínive se cumplió. Entonces Dios le manda un mensaje a los ninivitas en Nahum capítulo 1 versículo 2, y dice así: de entrada, mis queridos hermanos, la cosa se pone escandalosa. No como otros textos de la Biblia que nos encanta leer y que nos fascinan porque nos demuestran esos atributos preciosos de Dios. Pero Nahum se encarga de hacerle saber a todo creyente cómo también es Dios. Entonces la Biblia dice: el Señor es Dios celoso. No te detengas, léelo. El Señor es Dios celoso
lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. ¿Leeríamos en algún momento atributos acerca de Dios de este tipo? Nos parecerían que no. Deberíamos no. El cristiano religioso, perdóneme, lo digo así despectivamente porque yo sé que usted no lo es. Amén. El cristiano religioso no acepta que la Biblia dice que Dios es vengativo. No lo acepta. El cristiano religioso no acepta que Dios también se enoja. El cristiano religioso solo quiere ver a Dios como color de rosa, maravilloso, precioso, solo me bendice. Cuando le fallas, no, Él me entiende, Él no se enoja conmigo. El cristiano religioso ve a Dios así, pero Nahum se encarga de demostrar que Dios también tiene atributos especiales que no tenemos que pasar por alto y que aunque usted lo sepa y los haya leído muchas veces en los Salmos y en la Biblia, no se te puede olvidar que Dios también es así. Sigo leyendo. El Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Suavicemos la cosa. Versículo 3. El Señor es lento para enojarse. Diga conmigo, pero aunque sea lento para enojarse, su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Ok, que quede claro, Dios es lento para airarse, pero quiero que sepas que el culpable no se queda sin su qué. Nahum es un profeta distinto que nos hace entender también cómo es el Señor. Da muestras de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ordulantes son el polvo bajo sus pies. Él da la orden y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y del Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios, las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. Versículo 6. Preguntas donde la respuesta es nadie. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? La respuesta es nadie. ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? La respuesta es nadie. Su furor arde como el fuego y ante él las montañas se desmenuzan. Versículo 7. Hagamos otra aclaración. El Señor es bueno. ¿Sí? ¿Sí o no? Otra aclaración. El Señor es bueno. Un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Diga conmigo, pero, versículo 8, pero arrasará. O sea, no confundas. Soy bueno, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora. Él está cerca de los que, Él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche. Versículo 9. ¿Por qué traman contra el Señor? Él los destruirá de un golpe. No necesita golpear dos veces. Sus enemigos, enredados como espinos y tambaleantes como borrachos, serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? 12. Esto es lo que dice el Señor. Aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y desaparecerán. Oh pueblo mío, le habla Israel, yo te castigué anteriormente. ¿Qué también hizo con Israel? Castigarlo. Pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de la esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de la opresión asiria. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos para perpetuar tu nombre. Destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable. ¿Dios habla así? Sí. ¿Quién te dijo que no? ¿En qué momento de nuestra cristiandad y relación con Dios olvidamos lo que también es Dios? ¿En qué momento de nuestra relación con Dios solo apelamos a sus atributos de bondad, que por cierto son de los que más nos beneficiamos? Porque si vemos nuestras vidas, vemos la pura gracia y misericordia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Pero aunque vivamos eso, ¿por qué se nos ha olvidado que Dios también es esto que dijo Nahum?
¿Por qué se nos ha olvidado y hemos ignorado que con Dios no se juega? Escúcheme, esto me hace pensar que no podemos olvidar lo que también es el Señor, que es nuestro amado adversario. Que es nuestro amado adversario, porque se enoja, es fuego consumidor, dictamina juicios, es temible, es estricto, es más, dice él mismo que suya es la venganza. No podemos seguir definiendo a Dios solo por los atributos que nos agradan, de misericordia, amor, bondad, perdón, que Él nos defiende o pelea por nosotros. Se nos llena la boca a veces: Dios pelea por mí. Él peleará cuando tenemos enemigos, cuando las cosas nos salen mal. Y si te digo que ese mismo Dios puede estar en tu contra, y si te digo que ese mismo Dios, cuando estás pecando y estás haciendo las cosas mal, no te va a llevar la idea y no va a ser aliado tuyo, sino va a estar en contra tuya porque necesita darte una lección. Si te digo que ese mismo Dios que te ha provisto cuando no has tenido, que te ha dado, si ve una actitud que no le agrada en ti, va a ser tu adversario para corregirte. Y si te digo que también actúa de esa forma, ¿me crees? Y si te digo que Nahum se encarga de mostrarnos que el Señor también tiene atributos que no podemos negar. Dios no es que sea bipolar, no es que unas veces esté enojado y otras veces esté feliz. Lo que pasa es que Dios es integral. Se nos ha olvidado que también es de carácter. Se nos ha olvidado que también es un Dios que toma para sí venganza, como dice la Biblia. Se nos ha olvidado que también es un Dios de juicios, es integral, es un Dios que tú no puedes manipular ni yo, es un Dios que no nos va a alcahuetear nada, es un Dios que no va a impedir que seas avergonzado públicamente si es necesario que lleguemos a ese extremo. Es un Dios que no dejará de permitir que vengan las consecuencias por los errores, aunque te ame con todo su corazón, no impedirá la disciplina. Y si te digo que ese mismo Señor sirve como adversario muchas veces, y más en un mundo caído como este, donde el pecado abunda, sí que se necesita un Dios con carácter. Yo hasta el día de hoy, ya con 30 años, me siento a la plena flor de la vida. No se me olvida una leñera que me dio mi papá a los 8 años. ¿Por qué? Porque me atreví a los 8 años decirle una grosería. Entonces mi papá me ha sabido. Esto es no apto para susceptibles nacidos después del 2000. Porque si no dirán: ay, pastor, demándelo. Hoy se puede demandar. ¿Sabe? En algún momento de la vida, los que hemos sido corregidos así, agradecemos la severidad. Y gracias a esa leñera, hoy en día, sé que Dios lo usó para formar cosas que estaban mal en mí. Y ay de mí, hoy en día sé que una de las personas que más tengo que respetar es a mi señor papá. Y Dios sabe que es así. Nunca más se me atrevió ni a levantar. Es más, yo le tengo tanto respeto a mi papá, él lo sabe, que yo cuando hablo con él, le hablo en tercera persona. Entonces él me dice, un ejemplo, ¿no? Para que me entienda. Jason, ¿vamos a tal lado? Pues si a mi papá le parece, si mi papá quiere, le hablo en tercera persona. No le digo, si a usted le parece, no sé si me hago entender. Entonces, por ejemplo, yo le digo algo, no sé qué diga mi papá. No sé qué diga mi papá. Le propongo esto, no sé qué diga mi papá. Porque me parece que es respeto y reverencia. Es lo que yo hago, ¿no? En mi caso. Entonces, los que hemos pasado por esa situación, sabemos que la severidad es necesaria. Y yo conozco más de una persona que lamentablemente, no por ellos, por cosas de la vida que algún día hablaremos, crecieron sin una figura de autoridad y hoy adultos sufren porque no tuvieron a alguien que les corrigiera. Te quiero decir con esto, mi querido hermano, que Dios puede ser adversario para formarnos y tratarnos, pero también es amoroso para salvarnos. Por eso hoy quiero hablarte de un Dios que es mi amado adversario. ¿Qué es mi qué? Mi amado adversario.
Mi hermano, no es que quiera estar predicando siempre severamente, pero cuando abro la Biblia es lo que encuentro. No es que yo quiera siempre estar, porque alguna vez alguien me decía, es que el pastor siempre le echa vainas a uno, siempre predica duro, siempre predica terrible, siempre predica, no tiene otro tema, pastor, siempre diciéndonos que nos toca no sé qué, que Dios nos va a corregir, que Dios, mi hermano, perdóneme, no es mi intención, es lo que dice la Biblia. Y no puedo predicar otra cosa que no esté allí. Entonces, cuando hablamos de un Dios que es nuestro adversario también, muchas veces tiene que serlo, estamos hablando de un Dios justo, de un Dios que hace honor a su título de justicia. Porque cuando la Biblia dice que Dios es justo, es porque da la medida justa, necesaria. Y Dios sabe que contigo no se puede a toda hora romanticismo. Qué preciosos momentos donde el Señor nos habla y nos da una palabra y nos dice que nos va a bendecir, aleluya. Pero Dios sabe que a toda hora una relación no se puede llevar así. Y los que son padres saben que con los hijos a toda hora no se les puede estar cuchicheando. ¿Sí o no? Hay que en momentos hablar con autoridad y si es necesario entrar a corregir. Entonces Nahum se encarga de hablarnos y de demostrarnos atributos que también tiene el Señor, que lo hacen nuestro amado adversario. ¿Quiere conocerlos? Bueno, conocerlos no me atrevo a decirle tanto conocerlos, sino recordarlos. Primero, el Señor es paciente, versículo 3, pero también disciplinador. La palabra dice, versículo 3, el Señor es lento para enojarse, paciente, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al que. Mi hermano, el Señor es paciente, nos ha tenido mucha paciencia, pero no creas que porque te ha tenido paciencia, Él no disciplina. Dios también disciplina. ¿Y cuántos con un amargo amén dicen amén? Amén. Es como Juan cuando comió el libro allá en Apocalipsis. Era dulce al paladar, pero cuando me lo pasé era amargo. Mi hermano, no se le puede olvidar al cristiano de hoy en día que el Señor es paciente. Amén. Pero que también es disciplinador. No se te puede olvidar esa realidad acerca de lo que la Biblia enseña. Un atributo jamás anulará al otro. Usted es buena gente, pero eso no le quita lo caspa. ¿Ven? Usted es servicial, usted se quita el bocado de la boca para dársela a otro, pero es de un genio. Un atributo no anula al otro. No creas que porque Dios es muy paciente y rico en misericordia, se le quitó lo disciplinador. Cuando tiene que serlo, lo es. Y hoy en día es bueno recordarlo. Tener en cuenta esto es saludable, más cuando entendemos que cada día con Dios estamos en una constante formación. El que entiende que con Dios está en una constante formación no tendrá problemas con un Dios disciplinador. Es más, solo aquellos que entendemos esto sabemos que cuando la embarramos y cuando fallamos no podemos esperar una bendición al otro día. Tú sabes que va a venir algo que va a ser una disciplina. Tú no puedes ignorar eso, porque tú entiendes acerca de lo que es el Señor. Entonces, versículo 2, Nahum se encarga de apelar a ciertos atributos poco mencionados, poco predicados por nosotros, poco mencionados por nuestra generación, porque en la Biblia sí están, y es decir que Dios es celoso, que Dios es lleno de ira y que Dios dice, mía es la venganza. No se nos puede olvidar que Dios también es así. Y te quiero hacer un recordatorio por si lo estás dudando. Dios no es así por mero capricho. Él es así cuando hay opositores. Él toma venganza de todos los que se le oponen. Por eso, mi hermano, ten cuidado de no ser un opositor de Dios. Y le voy a decir una cosa. A veces se puede pasar a esa línea, porque es una línea muy delgada, de ser aliado a opositor.
Hay muchas personas que declaran ser cristianas, pero que son opositoras de la iglesia de Cristo, que predican mal, en el sentido de que hablan mal de los pastores, hablan mal de las iglesias. Mi hermano, ¿usted le parece que ese es un aliado del reino? ¿Usted le parece que está bien denigrar de lo que Dios ha levantado? ¿Usted le parece que está bien hacerlo? Pilas, mi hermano. Pilas, porque a veces por creer que tenemos la razón pasamos a ser señaladores, criticadores y pasamos a ser opositores, creyendo que somos aliados. Creyendo que somos fieles defensores de lo santo y de la verdad. No estoy de acuerdo con tal persona, no estoy de acuerdo con la iglesia, no estoy de acuerdo con el pastor. ¿Crees que estás haciendo apología y defensa de la fe? Te digo que estás corriendo un grave peligro al ser un opositor. Gracias a Dios, en la Biblia Dios no llamó a personas ni les dio títulos ni dones de jueces. Gloria a Dios. ¿Se imagina que hubieran dones de juez, de ser juez? Gloria a Dios que no es así. Por eso, si tú ves anomalías, ves circunstancias que no te parecen, que realmente están mal, ora y deja a este señor que dice que es celoso, este señor que dice que suya es la venganza, él se hará cargo. Además, que si tenemos una suficiente fe, sabemos que Dios no es injusto, por lo tanto hará justicia en algún momento. No te afanes. Qué importante es tener fe también en este Dios. Entonces, Dios no es así por capricho. Los que se le oponen son objetivo de ser adversarios del Señor. Cuando Dios ve que te ha bendecido a tal punto que está sintiendo orgullo, arrogancia en nuestro corazón, entonces somos opositores para que Él sea nuestro adversario y nos desinfle. No nos resistamos a los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. A raíz de ser disciplinador, Dios no es motivado por un impulso vengativo. No, señores, no confundamos eso. Dios es impulsado por el celo de querer santidad y de querer lo mejor. ¿Por qué un padre corrige a su hijo? ¿Porque es vengativo? Mayormente no. Mayormente lo corrige porque procura el bien para él. Aunque eso requiera en el momento airarse, aunque eso requiera regañar, aunque eso requiera castigar. Y hay que tener claro esto. Pero también el versículo 3 nos da una premisa, nos coloca un precedente importante. Que quede claro que Dios es lento para enojarse. Pero le voy a decir una cosa, mi hermano. No sé por qué veo la Biblia así, me perdonará. Pero se convierte en un problema entender que Dios es lento para irarse. ¿Sabe por qué? Vamos a ser sinceros aquí. Vamos a ser sinceros aquí. ¿Cuántos de los que están aquí creen que le han agotado la paciencia a Dios en algún momento? Yo creo que sí. Yo creo que yo en algún momento de mi vida le saqué la piedra al Señor. Yo creo que... Entonces, si la Biblia dice que Dios es lento para irarse, muy paciente, Él, imagínense cuánta paciencia tiene, pero más terco yo que se la agoté. No sé si me estoy haciendo entender con eso. O sea, usted y yo somos un hueso duro de roer, papá. Al punto de que teniendo un Dios tan paciente, usted y yo podemos testificar también de que Dios nos ha disciplinado. ¿Qué quiere decir? Que Dios se le agotó la paciencia. Porque Sansón nos demuestra que Dios se le agota la paciencia. Dios tuvo mucha paciencia con Sansón hasta un punto. Y después permitió lo que sabemos de Sansón. Entonces, mi querido hermano, quiero hacer énfasis en esto, versículo 3, y decirte que su paciencia hace alusión a su espera, a la esperanza que Él tiene de que cambiemos, no queriendo que ninguno perezca. Es decisión del hombre y está en su libre albedrío valorar entonces la grande paciencia que Dios le ha tenido. Si tú consideras que Dios te tiene mucha paciencia, valórala, no la agotes, valórala. Aló. Paciente con Nínive. ¿Sabe cuánta paciencia tuvo Dios con Nínive? ¿Sabe cuánto tiempo hay desde que Jonás predicó y los perdonó hasta Nahum? Señoras y señores, 150 años. Nínive nunca pudo decir, es que el Señor nos dio chance de volvernos. Nínive no dijo, ay, es que somos seres humanos que fallamos.
Nínive no se excusó en su humanidad. Nínive tuvo 150 años para arrepentirse. Agotaron la paciencia de un Señor Dios poderoso. Escúcheme, aunque estemos en este momento, porque yo considero que en este momento estamos muchos en el periodo de la paciencia. ¿Cuántos creen que Dios les está teniendo mucha paciencia hoy? Dios me está teniendo paciencia. Mi hermano, si estás en el periodo de la paciencia, por favor no permitas que se acabe. ¿Estamos de acuerdo? Pero nunca deja sin castigo al culpable. Es decir, que Dios disciplina. Dios disciplina. Y Dios no es caprichoso. Yo desde el púlpito no tengo que darte toda una enseñanza apologética acerca de la defensa de Dios para decirte que Dios te disciplina. Y sí, a Dios se le va la mano cuando disciplina, de verdad. Entre seres humanos decimos eso, ¿no? Uy, se le fue la mano. ¿Pero a usted le parece que Dios se le va la mano? No. Dios es justo. Dios lo que permite era lo que se necesitaba. Por eso no trates de medir tus pruebas con las de tus hermanos. Hay gente que es especial y se le dictaminan pruebas especiales. Pues uno diría, uy, yo no, uno a veces es un poco tonto, ¿no? Se mide, ay, tal hermano, yo no podría. Cabezón, por eso para usted no es la prueba. Porque el Señor no colocará cargas. Entonces el versículo 4 nos habla acerca de su poder. Versículo, 3. Y nos dice que su poder es para tener paciencia, pero también su poder es un poder que lo habilita para disciplinar. Te voy a decir una cosa. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer contigo lo que quiera. Te tiene paciencia, te ama, pero no se te puede olvidar que si es requerida la disciplina, Él lo hará porque también es disciplinador. Y termina el versículo 4 y 5 hablando de la naturaleza, de cómo los ríos, de cómo las montañas, de cómo los torbellinos testifican acerca de la furia de Dios. Y yo te voy a decir, ¿y acaso las circunstancias de nuestros países no testifican la furia de Dios? Nos hemos ido a adorar a otros dioses. Nos comportamos mal y por eso estamos viviendo muchas de los flagelos que vive la sociedad hoy en día. Créeme que tienen que ver con lo espiritual. No creas que estamos así porque es que Dios es malo y nos manda cosas malas. No, es porque muchos estamos viviendo a un Dios disciplinador. Pero también hay un segundo atributo que menciona Nahum. El Señor es paciente, pero también disciplinador. Segundo, el Señor es bueno. Versículo 7. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por ser bueno? Versículo 7. Dice, el Señor es bueno. ¿Y cuántos se alegran por eso? ¡Ay, qué rico versículo! A mí me lo han enviado. Alguien una vez me mandó este versículo en un momento de dificultad y yo dije, gloria al Señor. Después que leí el contexto, no supe si llorar. Lo terrible que es leer un texto fuera de su contexto. Porque un texto fuera de su contexto es un pretexto. Amén. Entonces el texto dice, versículo 7, el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Amén. ¡Ay, qué rico Dios! Él está cerca de los que confían en Él. Versículo 7, diga conmigo, pero, versículo 7, pero arrasará. ¿Y por qué no leemos ese versículo también? Solo porque nos quedamos con el 7. ¿Por qué nos gusta más el 7 que el 8? Mi hermano, Dios es bueno, pero también temible. No se te puede olvidar eso. Dios es temible. Amén. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de que Dios es temible, es que Dios es inminente. Dice el versículo 8, arrasador. Y ser nuestro amado adversario es ser justo. Todos después del tiempo, como dije al principio, agradeceremos la severidad, porque la severidad en la vida muchas veces se hace necesaria. Además, la Biblia nos dice que el principio de la sabiduría es el temor, es decir, que es sabio tener temor de Dios. Es sabio. Versículo 6, preguntas que la respuesta es nadie. Preguntas que la respuesta es nadie. Versículo 6, ¿quién podrá quedar en pie ante su furia feroz? La respuesta es nadie. ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? La respuesta es nadie. Nadie. Nosotros
hemos entendido que Dios no tiene rival. Debemos entender eso, porque la Biblia también nos dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, si los diablos tienen temor de Dios, ¿usted qué se cree para no tener temor de Dios? ¿Qué se cree? ¿Querubín? ¿Ángel? Mi hermano, si los diablos saben que tienen que tenerle temor a Dios, ¿cuánto más temor usted y yo tenemos que temerle al Señor? En ese orden de ideas, nosotros nos comportamos muchas veces sin temor a Dios. Entonces, que Él mismo nos guarde de su furia. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está furioso contigo, ¿quién te puede salvar? Si el diablo está furioso contigo, ¿quién te puede salvar? Dios. Pero si es Dios. Eso le dijo, lo he dicho en algunas prédicas, eso le dijo Elí, el sacerdote Elí, a sus hijos, Ofni y Fines. Les dijo: mijos, arréglesen, porque si Dios se enoja contra ustedes, ¿quién los va a guardar? Nadie. Dios es temible. ¿Y por qué será que a veces nos comportamos de tan mala forma? Como si Dios no se enojara, como si Dios no tuviera furia abrasadora o ira feroz, como dice el texto. Es bueno recordar que el Señor ha sido así. Eso tiene que hacerte y hacerme reflexionar. Tú no puedes vivir la vida pensando de que tu vida es tu vida y no le pertenece a alguien. Tú no puedes ir por la vida haciendo de las tuyas, olvidando de que hay un Dios en el cielo que también tiene carácter. Porque nos fascinan los textos. A mí me encanta cuando me predican acerca del hijo pródigo, que el padre me espera con los brazos abiertos. Oh, eso no es bello. Y entonces me encanta y me hace llorar cuando dice el predicador: y pone un anillo en tu dedo. Ay, aleluya. Y entonces te viste con, ¿cierto?, con la túnica blanca. Aleluya. Pero ¿y textos como Nahum, dónde los dejamos? ¿Sabía usted que por predicaciones como estas muchos profetas fueron rechazados? Me acuerdo de Amós, que fue a predicar un juicio y le dijo un sacerdote: no, no te queremos aquí, vete para Judá, aquí no eres bienvenido, no queremos escuchar. Es más, se dice que ministerialmente Isaías, Jeremías fracasaron como ministros de Dios, porque sus mensajes nunca fueron escuchados. Cuando hablo de escuchados, que atendidos. Los escucharon, pero los rechazaron. Porque ellos predicaron acerca de la advertencia: ¡hey, por favor, deténgase en el pecado para que no venga juicio! Predicaron, se quedaron sin voz, gastaron saliva por años y al final no les hicieron caso, fracasaron. Nos encanta el hijo pródigo, nos encanta Lucas 15, pero en Nahum capítulo 1, ¿dónde dejamos al profeta Nahum? ¿Dónde dejamos a este profeta un poco desconocido, pero que predica también la verdad de Dios? Es bueno recordar que el Señor hace así, y Nahum menciona el fuego y lo impotente de lo que es el Señor. Versículo 7, otro precedente: el Señor es bueno, es refugio, pero esto es acerca de los que confían en Él. Y a veces, por no confiar en Dios, es que Él se vuelve nuestro adversario, por precisamente no cumplir a cabalidad el requisito del texto para disfrutar de un atributo de bueno. El que disfruta del atributo de bueno es aquel que confía, es aquel que puede entregarse completamente a confiar en un Dios que está ahí. Y no podemos olvidar que aunque bondadoso, es temible. Versículo 8, pero arrasará. Y Dios habla así a Nínive porque ellos experimentaron su bondad, experimentaron su perdón, experimentaron su liberación. Hasta Jonás se puso bravo porque Dios no los castigó. No sé si supo que se sentó por allá en un lado a mirarlos destruir. Señor, voy a sentarme aquí porque esos no se arrepienten. Esos están... Pero se arrepintieron, disfrutaron de la bondad. 150 años después volvieron a lo mismo. Dios les da un chance de 150 años. Y en 150 años, ¿cuántas generaciones pueden haber? Por lo menos 4, de 4 a 5. Yo lo hice hice la cuenta por mi familia. Mi abuelito nació en el 1922. Si estuviera vivo tendría 102 años. Y de él sale mi papá, luego salgo yo, 2024. 150 años. Por allá como en el 2000 y péguele. Por lo menos yo tendré hijos, 4 generaciones, 5 generaciones. ¿Sabe cuál es el problema de las generaciones?
El problema de las generaciones es que olvidan lo que Dios ha hecho. ¿Se acuerda de Éxodo? Y se levantó una generación que no conocía a José. Entonces los hebreos fueron esclavizados en Egipto. ¿Sabe cuál es una de las tareas que tú tienes en la genealogía de tu familia? Traspasar el legado de fe y que a ellos no se les olvide que Dios es bueno, pero también temible. ¿Sabe qué tuvo que haber hecho Nínive? Nínive tuvo que haber contado la historia del día en que Dios los perdonó, para que nunca retrocedieran. Y si tú vas y buscas en la Biblia, en hechos históricos, el rey que tuvieron después de 150 años, 3 reyes después tuvieron, esos reyes no supieron lo que Dios había hecho con el rey de Nínive cuando Jonás. Nunca supieron. Entonces ese nuevo rey se convirtió en un mal consejero. Versículo 11. ¿Quién es este perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? ¿Sabe quién era? El rey que tenía Nínive. Entonces el rey que tenía Nínive ahora dice: tranquilos, adoremos nuestros dioses. No se preocupen, démosle rienda suelta al pecado. ¿Por qué? Porque se levantó un rey que no conocía lo que Dios había hecho. No tenía temor de Dios. Y qué importante es enseñarle a los hijos que tengan temor de Dios. Enséñele que Dios es bondadoso, aleluya. Enséñele que Dios ama, que Dios provee, que ponga su confianza en Él. Pero no se le olvide enseñarle que Dios es disciplinador y que Dios es temible. ¿Aló? ¿Sí estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Por eso, mi querido hermano, quiero decirte, en este orden de ideas, que decir que Él es bueno, en medio de sus atributos de poderosa furia, no suaviza para nada la advertencia de temible. No creas que el atributo de paciente y de bueno lo hacen endeble o lo hacen blando. ¿Quién le dijo a usted que ser paciente es ser blando? ¿Quién le dijo a usted que porque Dios es bueno es blando? Es alcahueta. ¿Quién te dijo que porque Dios te ama tanto que dio a su único hijo, te alcahuetea todo lo que hagas? Grave error. Prométame que va a volver después de este mensaje. Le prometo en 8 días predicar otra cosa. Mi hermano, por eso hay un tercer atributo en el pasaje. Hemos hablado de que Dios es paciente, pero también es disciplinador. Hemos hablado de que Dios es bueno, pero también es temible. Y hay un último que descubro. Dios es salvador. ¿Cuántos creen eso? Dios es salvador. Pero versículo 14. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrás más hijos. Para perpetuar tu nombre, destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Dios salva, pero también es celoso. ¿Sabe cuál fue una de las cosas que más enojo le causó a Dios? Ver que los ninivitas creyeron en Él como Dios, Él los perdona del juicio inminente y estos vergajos después se van a adorar otros dioses, la idolatría. Te voy a decir una cosa acerca del celo de Dios. Entiéndelo bien. El Señor no compartirá el amor que es para Él con nadie. No lo comparte con nadie. Cuando Dios te hizo la propuesta de amor que te conquistó, te dijo: pero el amor que me vas a profesar y me das a dar, no se lo puedes dar ni a tus hijos, ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus padres. Dios es celoso. ¿Aló? Dios no le gusta que la manera amorosa en que tú y Él se hablan, la hables con otro. No le gusta. A Dios le molesta en gran manera que compartas el romanticismo con Él, que tienes con Él, lo compartas con otro. No le gusta eso. El Señor es celoso. ¿Y cuántos creen que Dios es celoso? En ese orden de ideas, aunque es nuestro Salvador, no olvidemos que también Él tiene celo
y no comparte su divinidad con nadie. Cuando aludimos al celo que consume a Dios, es un celo bueno, es un celo por amar a su iglesia y no permitir el adulterio espiritual. Porque no sé si usted sabía, gústele a quien le guste, los celos hasta un punto son buenos. Mire, yo no confío en dos tipos de personas. Yo no confío en los que dicen que no son celosos y en los que no tienen heridas. Yo no confío en ellos. Porque los celos hasta un punto son necesarios. No estoy hablando de los celos tóxicos. ¿Cierto? Aquí están los de parejas que no me dejan mentir. Pero los celos son necesarios. Porque si Dios es celoso y Él no comparte, y si Él te ve en amoríos con otro que no sea Él, el amor que Él merece, entonces eres su adversario. ¿Aló? No, señor. En este orden de ideas, el Señor repudia del adulterio espiritual. Recordemos que la idolatría hoy por hoy ha evolucionado, pero no ha dejado de existir. Y esto es lo que dice el Señor, versículo 12. Los asirios y Nínive vivirán las consecuencias de un Dios celoso que castiga. Y qué tremendo es caer en las manos de un celoso. ¿Aló? Porque el celoso se siente engañado. Y el texto bíblico, un Dios tan inminente con una nación, es porque Dios amó profundamente a Nínive. ¿Y cómo se siente? Engañado, porque se fueron a adorar a otros dioses. ¿Cómo se siente Dios? Dolido. Está actuando un Dios celoso desde una santidad, no desde el dolor, sino desde una santidad de celo por la santidad, por requerir lo que es bueno. Entonces Israel disfruta de la salvación. Le dice a Israel: oh pueblo mío, yo te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Salvación. Versículo siguiente, mira, dice: ahora romperé el yugo de esclavitud. Porque te quiero contar algo, no sé si tú sabías, pero en el año 722 antes de Cristo, Dios usó a Nínive para esclavizar a Israel, porque Israel había fallado. Entonces el pueblo elegido de Dios disfrutaba de un Dios amoroso, pero que tuvo que un día disfrutar un Dios adversario. Y Dios usa a Nínive. Ahora les dice: ninivitas, voy a liberar a mi pueblo de su esclavitud, y es a ustedes los que voy a castigar. Entonces, de usados a castigados. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios a ti te puede usar mucho. Que tú te puedes mofar de estar en los planes de Dios. Que tú puedes decir que tienes dones y talentos grandes, pero eso no quita que cuando Dios tenga que ser tu adversario, lo sea. Pilas. Porque hay gente que habla desde una relación con Dios como si de Dios para ellos no viniera ninguna disciplina. Es más, yo no he escuchado, la verdad yo no, si usted sí, gloria a Dios por ese hermano, pero yo en mis años que llevo de cristianos nunca he oído testificar a nadie que diga: hermanos, paso al frente para testificar que Dios me tiene en una disciplina. Nunca he escuchado eso a nadie. Siempre los que testifican dicen: para testificar que Dios me dio, para testificar que Dios me sanó, para testificar que Dios me dio una provisión, para testificar que Dios me bendijo, para testificar que Dios fue bueno, para testificar que Dios respondió a mi oración. No he escuchado el primero que diga: para testificar que Dios me corrigió. No he escuchado el primero. Para testificar que Dios me jaló las orejas. No he escuchado el primer testimonio. ¿Por qué no testificar de esto si también es bíblico? ¿Por qué no testificar de esto si también se está en las manos de Dios cuando Él nos corrigió? Es más, se estuvo más en sus manos, que no te dejó proseguir en pecado, sino que metió la mano y te dio un par de correazos que lo sintieras. ¡Aló! En ese orden de ideas, mi querido hermano, muchas veces a la salvación, versículo 13, ¿sabe qué le antecedió? Un castigo. Después de que Israel experimenta la salvación,
después del castigo, después de la disciplina. Y muchas veces Dios te va a salvar después de haberte corregido. Aló, ¿usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo? Muchas veces Dios te va a proveer después de haberte corregido y disciplinado. Dios te va a sanar después de haberte pasado por una circunstancia donde aprendieras. Porque el mismo Dios que te ama es el mismo Dios que puede ser tu adversario, que no está de acuerdo contigo y de la forma que piensas, que ve mucha solevación, orgullo, porque sientes que ya tienes una relación cercana, entonces dejaste de orar porque tengo una relación cercana. Dejé de comportarme como una persona con deseo por Dios porque ya llevo muchos años. Cuando Dios ve eso, ve que eres un adversario. Entonces Dios necesita hacerlo. Y termino con esto, versículo 14. Esto es lo que dice el Señor a Nínive: 3 castigos. No habrían descendientes, sus dioses iban a ser destruidos e iba a haber muerte, porque Dios no dejará de permitir las consecuencias donde más nos duele y donde más seguros nos sentimos. Dios es celoso cuando ha creado una relación de intimidad contigo. Aló, Dios es celoso. No creas que porque te ama tanto y te lo ha demostrado de tantas formas, no creas que eso anulará que el día que falles o consientas en el pecado, Dios también tenga que servir de adversario. Su celo es un alto indicador de que te ama profundamente. Nadie sentiría celo por ti si no te amara. Entonces, el Señor nos ha salvado. Respóndame amén como un evangélico convencido, porque yo sé que a usted le gusta que yo le diga esto. El Señor nos ha salvado. Nos consuela. Hace milagros a nuestro favor. Nos acompaña, nos protege, nos cuida. Nos ha dado dones y talentos. Nos ha ayudado y nos ha defendido. Ha peleado nuestras batallas. Nos ha provisto, nos ha sanado. Dios ha sido bueno. Pero ese mismo Dios nos ha pasado por las disciplinas que más nos han dolido. Nos ha pasado por el sufrimiento y por las pruebas. Ese mismo Dios ha permitido que seas avergonzado cuando te lo merecías. Ese mismo Dios ha permitido que vengan las consecuencias de tus errores. Ese mismo Dios se ha enojado contigo y te ha hecho saber muchas veces que no comparte tus ideas y que no está de acuerdo de la forma en que vives. Dios muchas veces ha tenido que servirte de adversario porque no es alcahueta. Ha sido paciente, pero también disciplinador. Ha sido bueno, pero también temible. Y ha sido tu salvador, pero también ha sido celoso. Dios ha sido nuestro amado adversario. Y la persona que les está hablando desde el púlpito ha vivido, yo he vivido, que es que Dios sea mi adversario. Teniendo 19 años, sirviéndole a Dios, le fallé. Caí. Y no pude aguantarme, tuve que salir corriendo, contarle a mi pastor y decirle: pastor, le fallé a Dios. Entonces sentí que es que Dios sea tu adversario. Todo el mundo se enteró. Estuve en vergüenza pública. Y el pastor, por cuidar mi integridad, me mandó a un pueblo donde había una habitación, una colchoneta en el piso, y estuve allí por 6 meses viviendo la disciplina,
Duré casi 2 años sin poderle servir a Dios. Llegaba de visitar a los hermanos, ponía una olleta y una aguapanela, no tenía que comer. Tenía una guitarra y una Biblia y cantaba. No me podía poner bravo con nadie, ni podía culpar a nadie, porque yo sabía que estaba en ese lugar porque Dios me había llevado allí y Dios era mi adversario. Y entonces Dios me habló y me dijo: yo soy el que te tengo acá, no culpes a nadie. Yo soy tu adversario, pero también soy el único al que tienes y te amo y te voy a ayudar. Solo el que ha pasado por eso sabe que se vive y que se siente. El que les habla aquí no es un perfecto. Y gracias a esa disciplina, hoy soy pastor y hoy le sirvo a Dios. Y no se me puede olvidar que Dios es temible. Fui alejado de todos los que más amaba. Estuve solo por 6 meses. Solo, sin personas, pero conociendo muy profundamente a Dios. Sentí su castigo, sentí su disciplina, sentí su mirada. Sentí que con Dios no se juega. Y después el Señor me levantó y aquí estoy. Mi hermano, y ni hablemos de Jesús, porque Jesucristo, aunque se ha presentado como humilde, como sencillo, como amable, como el servidor de todos, el que se arrodilla para lavarle los pies a Pedro, el Señor también es lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y había allí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. Versículo 16, en la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título: Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Él no es endeble y Él no es débil. Aunque murió por nosotros en la cruz, es un Dios de carácter. Y a usted y a mí no se nos puede olvidar. Padre, gracias por recordarnos. Gracias por hablarnos y recordarnos lo que también eres. Perdónanos si solo te hemos conceptualizado desde aquello tuyo que nos gusta. Ayúdanos a entender que aunque eres paciente, eres disciplinador. Que aunque eres bueno, también eres temible. Y ayúdanos a comprender que aunque tú, Señor, eres extremadamente salvador, eres celoso. Padre, yo te pido que toda la iglesia que está hoy aquí presente no olvide que también eres nuestro amado adversario, que muchas veces has tenido que corregirnos, has tenido que disciplinarnos, has tenido, Señor, que permitir la consecuencia. Señor, gracias por ser un Dios de carácter. Gracias por ser alguien
Señor amado, que cuando mete la mano en nuestra vida lo hace por amor. ¿Qué tal si hablas con Él? ¿Qué tal si le hablas a Él? ¿Y qué tal si le dices, Señor, gracias, porque puedo ver que no has desatado tu furor sobre mí, más bien has sido paciente? Y te quiero decir algo, el Señor ha estado poco dispuesto a castigarte, ha estado poco dispuesto a disciplinarte, porque te ama. Solo no agote su paciencia. Padre, aquí estamos rendidos ante ti. Gracias por el profeta Nahum. Señor, gracias porque estos hombres que hablaron de tu parte así, Padre, no perdieron el tiempo. Hoy nos hablan a nosotros y nosotros valoramos en gran manera lo que hoy nos enseñas. Gracias por amarnos. Gracias por ser tan bueno, tan paciente. Gracias por salvarnos. No merecíamos nada de esto, pero que no se nos olvide que también eres inminente, que también eres temible, que eres celoso. Que no se nos olvide que tú eres nuestro amado adversario. Te adoramos y descansamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios, dale un aplauso.